empezar a hablar del uso del agua en la construcción, me gustaría hablar un poco de ciertas tendencias o indicadores a nivel global y cómo han ido evolucionando a lo largo de los ciclos, ¿no? Y ahí podéis ver ciertos indicadores, de hecho, su evolución en los últimos años, por ejemplo, la población, por ejemplo, el GDP total, el Producto Interior Bruto total del mundo, el número de restaurantes McDonald's, el consumo de papel, la extinción de especies, etcétera, etcétera, ¿no? Y en todos los gráficos hay una tendencia común que, como podéis ver, son exponenciales. Y con esto lo que quiero decir es que es muy importante tener en cuenta que la tendencia global de la población y del uso que hacemos los humanos de los recursos y por tanto de nuestra influencia sobre los ecosistemas y el planeta en general tiene una tendencia exponencial. Y por eso estamos llegando en un punto donde mejorar o disminuir el impacto que nosotros hacemos al medio ambiente para precisamente que el medio ambiente siga proporcionándonos los recursos que nosotros necesitamos para realizar nuestras actividades, pues es realmente urgente e imprescindible para no comprometer el bienestar de las generaciones actuales y futuras, ¿no? En este concepto, en esta visión, la visión tradicional de la sostenibilidad consideraba que había una zona donde nuestro impacto sobre el medio ambiente, la viabilidad de los negocios y el impacto o el beneficio sobre la sociedad, la zona, digamos, de inserción de estas tres burbujas o dominios que parecían un poco separados era lo que denominábamos actividades sostenibles en el tiempo, ¿no? Actualmente el concepto ha cambiado y actualmente percibimos los negocios o las empresas o las actividades económicas como una parte dentro de la sociedad y la sociedad como una parte dentro del medio ambiente, ¿no? Si no cuidamos o no impedimos la degradación del medio ambiente, las actividades que llevamos que suceden dentro de nuestra sociedad, pues se verán afectadas. Y en el mismo sentido, si no cuidamos el bienestar de nuestra sociedad, pues los negocios evidentemente no serán sostenibles. Por lo tanto, la visión de que la actividad económica queda separada de la sociedad o el medio ambiente ya no es válida actualmente, ¿no? ¿Y por qué la protección del medio ambiente más allá de un tema ético o moral? Porque al final el medio ambiente nos proporciona una serie de recursos y servicios que son imprescindibles para nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en la izquierda podéis ver una conceptualización de la hidrología o del ciclo del agua y qué servicios este ciclo nos proporciona a nuestra sociedad, ¿no? Evidentemente, pues tenemos los servicios más evidentes, el abastecimiento de agua y la gestión de nuestros desechos, ¿no? A través del ciclo del agua, pero además el ciclo del agua pues es muy importante, por ejemplo, para la producción de alimentos, es súper importante para la regulación del clima y también, entre otras cosas, pues nos permite obtener recursos más allá también del agua, por ejemplo, energía, ¿no? En la derecha podéis ver una imagen del ciclo del agua un poco más compleja, pero al final el concepto es el mismo, es el ciclo del agua y en general todos los ciclos naturales proporcionan una serie de servicios quizás no evidentes, pero imprescindibles para que nuestra sociedad
pueda realizar sus actividades, ¿no? En el momento que alteramos estos ciclos, los servicios también se ven alterados y por lo tanto el bienestar de nuestra sociedad se puede ver comprometido, ¿no? Aquí lo veis un poco más contextualizado. Por ejemplo, en el caso del ciclo del agua, pues obviamente tenemos un ciclo natural, pero también tenemos un ciclo antropogénico, donde pues extraemos agua para beber, para el saneamiento, pero sobre todo para la elaboración y preparación de alimentos y la producción de alimentos, ¿no? Es decir, el agua es imprescindible para la pesca, la agricultura y la ganadería, pero también, como decíamos antes, es imprescindible para la producción energética, por ejemplo, para la disipación y transporte de calor, y también es totalmente imprescindible para determinados usos industriales, de forma directa y de forma indirecta para casi toda la actividad de la sociedad humana, ¿no? El problema, el principal problema es que la disponibilidad, aunque la Tierra es un planeta con una cantidad muy abundante de agua, la mayor parte de este agua está en los océanos, ¿no? Mezclada con sal y por lo tanto no es directamente utilizable para los humanos, ¿no? Sino es con un proceso de salinización y limitado a esas zonas más costeras, ¿no? El agua dulce supone únicamente un 2,5% del agua total y esta agua dulce, el agua que podemos aprovechar de forma directa, es decir, el agua superficial, pues constituye un porcentaje muy pequeño de esta agua dulce, únicamente un 1,3%. Pero además, parte de este agua está en forma de hielo y nieve, que no es directamente utilizable, y únicamente una parte pequeña la constituyen los ríos y los lagos, ¿no? Es importante considerar también que el agua subterránea es una fuente de agua muy importante para muchas actividades humanas y de hecho en muchos lugares, incluidos en muchos municipios de Cataluña, la principal fuente de agua es agua subterránea, ¿no? Aquí vemos una imagen un poco más gráfica, ¿no? Donde la burbuja grande es el agua total en el planeta, la burbuja mediana es el agua fresca, el agua dulce, y la burbuja más pequeña que casi no se ve es el agua dulce de ríos y lagos, ¿no? Por lo tanto, el concepto cuando se ve visualmente se pone mucho más de manifiesto, ¿no? Y hay otra forma de representar la influencia del agua sobre la sociedad humana. Y ahí veis digamos, la redonda, el círculo con un azul más oscuro representa la economía relacionada con la gestión del agua y el mercado de la distribución del agua directamente, ¿no? Luego está la burbuja verde y la amarilla, suponen la economía relacionada con todas aquellas actividades que gestionan directamente a agua. Pero yo creo que lo más interesante es que la burbuja, el círculo de azul más claro, representa toda la economía que depende directamente del agua, ¿no? Y la burbuja gris es toda la economía mundial. Por lo tanto, podéis ver que un porcentaje muy, muy, muy significativo, más del 90%, de la economía global depende directamente de la economía del agua, ¿no? Del ciclo del agua. El problema también es que en determinados lugares, y por ejemplo Europa y especialmente las cuencas mediterráneas de forma especial, el uso o la disponibilidad del agua respecto con la demanda que tenemos de este agua
es bastante significativo, ¿no? Es decir, el índice de explotación del agua que compara divides, es el resultado de dividir el agua que extraemos menos el agua que retornamos en el medio por el total de recursos de agua renovables, pues podéis ver que en las cuencas mediterráneas, pero también en algunas regiones más de la Europa central, pues este índice está por encima del 40%, hecho que indica que tenemos un estrés hídrico significativo. De hecho, también podéis ver que buena parte de Europa tiene un índice de explotación del agua por encima del 20%, lo que indica ya estrés hídrico, ¿no? Y la situación con el tiempo, quizás este gráfico lo ejemplifica, no se prevé que mejore, porque debido a las predicciones del impacto del cambio climático, prevén que la disponibilidad de agua, debido a una disminución de las precipitaciones, será cada vez menor, ¿no? Especialmente en las cuencas mediterráneas de Europa, ¿no? Por lo tanto, es imprescindible empezar a pensar que en un futuro próximo, de hecho ya lo estamos viviendo, hablaré más adelante de esto, vamos a sufrir episodios de escasez de agua y por lo tanto tenemos que hacer un uso cada vez más eficiente de este recurso, ¿no? Antes de avanzar, yo creo que es importante considerar cómo se gestiona el agua en España y en general en muchos países, y es que se gestiona por cuencas hidrográficas. Y una cuenca hidrográfica constituye esa unidad geográfica donde las aguas, la precipitación de aguas va a parar en los mismos cauces hidrológicos, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña tenemos dos cuencas hidrográficas, las cuencas denominadas internas y la cuenca del Ebro, que forma parte de una cuenca muy grande que abarca distintas comunidades. Y cada cuenca hidrográfica se gestiona de forma independiente, es decir, porque el contexto hidrológico obviamente es independiente, ¿no? Es decir, en este caso las cuencas hidrográficas internas de Cataluña las gestiona la Agencia Catalana del Agua y la zona de influencia de la cuenca del Ebro pues la gestiona la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es una entidad supraautonómica, ¿no? Ya que la cuenca del Ebro abarca distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, ahora lo hemos visto en estas últimas sequías en Cataluña, donde teníamos una sequía muy intensa en las cuencas internas, pero en cambio en la cuenca del Ebro no estábamos en una situación extremadamente crítica como la que se sufría en las cuencas internas, ¿no? Importante considerar que estas cuencas internas, pues cada una tiene su gestión diferenciada y también sus usos diferenciados, ¿no? Por ejemplo, en las cuencas internas de Cataluña, pues la mayor parte del agua va destinada al abastecimiento urbano, mientras que en la cuenca del Ebro la mayor parte del agua va destinado a usos agrícolas, ¿no? Y esto también tiene influencia o es importante considerarlo a la hora de las políticas y las estrategias de gestión, ¿no? Y el estado actual, aquí os presento una diapositiva del estado de las reservas de Cataluña en septiembre de 2023, que es cuando hicimos esta sesión en el curso anterior, y la situación era bastante complicada, con un 23% únicamente de reservas para pasar el invierno, que habitualmente es una época con poca pluviometría, y con la gran mayoría de cuencas, de subcuencas,
en estado de excepcionalidad, que es el nivel 3 de 4 de emergencia por sequía, ¿no? Y ahora, aunque últimamente parece que la situación actual de la sequía ha mejorado, esta fotografía, esta imagen es sacada del Observatorio de la Sequía de este domingo, pues podéis ver cómo hemos incrementado en un 10% el estado de los embalses, pero ya estamos en época de verano, donde se prevén muy pocas sequías y mucha evapotranspiración, y también el consumo de agua aumenta significativamente. Y además, la situación, aunque un poco mejor en determinadas subcuencas, es bastante similar, ¿no? A nivel global. Sí que es verdad que se espera que esta situación mejore un poco debido al deshielo, pero es importante tener en cuenta que cada vez más nos vamos a enfrentar a este tipo de sequías, ¿no? ¿Y esto qué conlleva? Pues básicamente que si tenemos menos disponibilidad de agua, pues y estamos en un periodo de sequía, pues esto va a tener afectaciones no únicamente al consumo doméstico, donde prácticamente, aunque sea limitado a nivel municipal, durante esta sequía, pues no hemos tenido afectaciones muy importantes, pero sí que se pueden ver afectados o se han visto afectados otras partes otros sectores que son también cruciales para la economía del país, ¿no? Por ejemplo, la agricultura, se le ha obligado a la agricultura a casi reducir al mínimo el consumo de agua, la industria, etcétera, 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 ¿no? Y esto es una situación que cada vez a nivel global y concretamente a nivel español y de Cataluña vamos a ver cada vez más, porque vamos a tener un consumo cada vez más elevado de alimentos, que como hemos visto es el principal consumidor de agua. Vamos a tener menos disponibilidad de agua, especialmente en las zonas mediterráneas, y vamos a tener una población cada vez más elevada, ¿no? En Cataluña estamos a los 7 millones de habitantes y por lo tanto vamos a tener más consumo de agua. Y en esta situación, ah, para, digamos, mantener el nivel económico y el nivel de vida actual, pues solo hay dos opciones. O aumentamos la disponibilidad de agua, almacenando agua cuando llueve, pero esto un poco en la zona de Cataluña, en España en general, a través de los embalses ya estamos en el límite, o buscamos otras fuentes de agua que no sean el agua superficial y el agua subterránea, o por otra parte disminuimos la demanda, mejorando la eficiencia, reutilizando el agua y disminuyendo la huella hídrica, es decir, el agua que utilizamos para nuestra actividad. Luego hablaré de esto, ¿no? Hablando de la demanda de agua, es verdad que en España el consumo doméstico, es decir, los metros cúbicos utilizados por hogar anualmente, han disminuido significativamente en las 2 últimas décadas. Este dato es muy significativo porque pone de manifiesto que mejorar la eficiencia es posible en el consumo de agua y de hecho el consumo para la producción, para la parte más agrícola e industrial, pues también ha disminuido, ¿no? En términos de metros cúbicos por millones de Producto Interior Bruto. Y esto es muy significativo. Y a nivel, digamos, europeo, pues España está en el medio del ranking a nivel de consumo de metros cúbicos por millón de Producto Interior Bruto. Sí que es verdad que en el caso de consumo en los hogares
pues aún tenemos cierto margen de maniobra porque tenemos un consumo más bien elevado, ¿no? En metros cúbicos por persona y año, considerando que estamos en una zona de escasez de agua bastante significativa. ¿Y cómo has conseguido este ahorro en el uso doméstico del agua, por ejemplo, ¿no? Pues ahí veis el informe, un gráfico extraído de informes de la Agencia Catalana del Agua, donde veis que básicamente las sequías, en este caso la sequía que sufrimos en 2002, 2000, en 2006-2008, pues son grandes drivers a la hora de implementar políticas y concienciar a la población para aplicar políticas y estrategias de ahorro de agua, pero también la crisis económica supuso un bajón importante, pero aunque luego vino la recuperación económica, no recuperamos los niveles crisis económica, ¿no? Hecho que pone a manifiesto que estamos avanzando en la disminución del consumo doméstico de agua. De hecho, en el 2007 éramos 7 millones de habitantes y ahora somos casi 8. Ha incrementado un 8% la población, pero el consumo de agua ha disminuido un 5%, ¿no? A nivel europeo podemos ver en este mapa como España no es de los países más eficientes o con un menor consumo por habitante a nivel europeo, ¿no? Países de la Europa del Este tienen un consumo bastante inferior al nuestro, pero también es importante destacar que países centroeuropeos, que podrían considerarse países con cierta abundancia de agua, como Alemania, pues tienen valores similares a nuestro consumo, ¿no? Y cuando hacemos un zoom a España, vemos que también hay cierta disparidad entre las distintas comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, es interesante ver cómo las comunidades, digamos, Castilla y León o Madrid o Castilla-La Mancha tienen, digamos, los consumos quizás más elevados de la península, pero zonas como el País Vasco, donde se podría considerar que tienen ah, una abundancia o tienen menos estrés hídrico que la zona mediterránea, pues tienen un consumo bastante menor, ¿no? En Cataluña podemos ver un consumo moderado, que seguramente es inferior a fecha de hoy debido a las restricciones. Y esto pone de manifiesto que incluso dentro de una comunidad autónoma, pues los consumos son muy dispares y no únicamente relacionados a la disponibilidad de agua, sino más bien a las medidas de eficiencia, ¿no? ¿Y en qué utilizamos el agua? Pues básicamente a la derecha podéis ver en qué se utiliza el agua en las casas alemanes, pero es muy similar en el caso español. Y se utiliza en la descarga de sanitarios y en la higiene personal, duchas y baños en la mayor parte de los casos, ¿no? Consumo de agua, ¿no? Y aquí un resumen muy rápido del ciclo del agua. Básicamente, en el caso de las aguas superficiales y subterráneas, pues el agua se evapora del mar y a través de la lluvia vuelve a las cabeceras de los ríos, ríos donde hay habitualmente los asentamientos urbanos que extraen el agua de estos ríos y a partir de ciertos tratamientos pues eliminan las impurezas que lleva este agua, ya sean físicas, químicas o biológicas. Y bueno, aquí veis un poco del tipo de sustancias que debemos eliminar del agua en los procesos de potabilización y depuración. Y una vez utilizada este agua, se devuelve al medio natural,
¿no? Este agua, ahí podéis ver el ciclo del agua o la red de distribución de agua en la zona metropolitana o la zona, la cuenca del Llobregat. Y podéis ver que las redes de distribución de agua son bastante complejas, especialmente en el caso de Barcelona, que se abastece de agua del río Llobregat y del río Ter a través de dos grandes potabilizadoras, pero hay muchas más potabilizadoras y en este caso también tenemos dos grandes desalinizadoras, una en la zona de Barcelona, otra en la zona de la Tordera, que también abastecen de agua a la ciudad de Barcelona, ¿no? Con esto quiero decir que quiero poner de manifiesto que la gestión del agua es un proceso extremadamente complejo, especialmente en zonas donde hay una limitación en la disponibilidad de agua, ¿no? Una vez utilizada, pues el agua la devolvemos al medio a través de los sistemas de colectores. Este es el caso de Barcelona, donde veis que la recolección de agua residual también es un proceso bastante complejo y con una red bastante ramificada. En el caso de las zonas mediterráneas, y esto es importante y hablaré de esto luego, Uh, cabe destacar las zonas mediterráneas y en la mayor parte del mundo que la recolección de agua residual y de agua de lluvia se hace a través del mismo sistema, ¿no? Lo que se llaman sistemas unitarios, porque llevan agua tanto el agua residual como el agua de lluvia. Y esto supone un problema, del cual hablaremos también más adelante, cuando suceden lluvias o precipitaciones muy intensas en pocos periodos de tiempo que cada vez son más frecuentes en escenarios de cambio climático, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el sistema no está dimensionado para gestionar toda el agua que puede caer en episodios de lluvia extrema y por lo tanto son digamos, el sistema de aguas residuales de saneamiento no puede llevar toda esta agua a las depuradoras, ¿no? Y suceden lo que se llaman episodios de descarga, ¿no? Es decir, el agua residual mezclada con el agua de lluvia sobresale del sistema de alcantarillado, están diseñados de forma premeditada para evitar daños en las depuradoras y va a parar al medio natural, ¿no? Volviendo a la eficiencia hídrica, ¿por qué debemos mejorar nuestra eficiencia? ¿Por qué es importante más allá de la disponibilidad de agua, ¿no? Ya no se trata de un tema de mejorar la disponibilidad en épocas de abundancia, sino que como hemos visto, si no somos eficientes, especialmente las actividades industriales o las actividades agrícolas, pues puede haber momentos donde no haya agua y por lo tanto nuestra actividad pues se pueda poner en riesgo, ¿no? Actualmente, en la sequía actual, pues la Agencia Catalana del Agua pues restringía significativamente el uso del agua a determinadas actividades agrícolas e industriales si no demostraban que habían llevado a cabo estrategias para minimizar el consumo de agua, ¿no? Por lo tanto, el aplicar este tipo de estrategias es importante para en un futuro garantizar esta disponibilidad de agua cuando vuelva a venir otro episodio de sequía. Pero también lo es para disminuir obviamente los costes directos e indirectos de la gestión del agua, para disminuir las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, ya que la gestión del agua lleva asociado un volumen significativo de estos gases. Y también como marca de empresa o de entidad o en este caso, de construcción, ¿no? Cada vez más los consumidores tienen en cuenta criterios de sostenibilidad a la hora de
a hacer sus elecciones, ¿no? Por esto es importante considerar esta parte en la eficiencia hídrica a la hora de desarrollar nuestro negocio, ¿no? El tema del coste que hablábamos antes, pues básicamente el coste del agua se divide en el coste para abastecer de agua y en el coste para sanear el agua, ¿no? Y estos costes van creciendo básicamente porque cada vez necesitamos utilizar fuentes alternativas de agua como las desalinizadoras que son más costosas que las tecnologías, que el obtener agua a partir de fuentes convencionales, del agua superficial o subterránea, pero también los costes de saneamiento cada vez son más relevantes. En ambos casos también porque el tratamiento del agua para alcanzar las normativas actuales cada vez son más estrictos, ¿no? Pero aunque el coste incrementa, es importante considerar que España está en la franja más baja de costes asociados al consumo de agua. Es decir, en España un metro cúbico para consumo doméstico industrial nos cuesta entre 0, nos cuesta menos habitualmente de 2 euros por metro cúbico, que es un coste bastante reducido si lo consideramos con otros países como Francia, donde tienen más disponibilidad de agua, pero el coste es más elevado, o Holanda o Dinamarca, ¿no? Por lo tanto, en el futuro debemos prever también un aumento de estos costes, ¿no? Y ahí podéis ver una estadística, en este caso en el sector alimentario, donde cada vez más los consumidores toman sus decisiones de consumo relacionadas con la sostenibilidad, ¿no? Y esto en el futuro también lo vamos a ver en el sector de la construcción. Muy probablemente los consumidores van a preferir una instalación resiliente a una construcción resiliente a futuras marcos, a futuras situaciones de escasez hídrica, frente a una construcción, a una vivienda sin medidas de ahorro de agua, ¿no? Especialmente después de las sequías que hemos estado sufriendo, ¿no? ¿Y dónde utilizamos el agua? O cómo el agua se relaciona con el sector de la construcción, ¿no? Pues básicamente desde mi punto de vista, hay tres casos claramente diferenciados. Un uso indirecto, es decir, toda aquella agua que necesitamos para llevar a cabo nuestra actividad, pero que no la utilizamos de forma indirecta, que no utilizamos de forma directa. Por ejemplo, el agua necesaria para producir los materiales, el agua necesaria para producir la energía que utilizamos durante las actividades constructivas o el agua necesaria para el transporte, ¿no? Luego está el agua utilizada durante las actividades constructivas de forma directa, el agua para la preparación de los materiales, para los procesos, para la limpieza sanitaria, etcétera, etcétera. Y finalmente está el agua que se utiliza durante toda la vida útil de un edificio, ¿no? Es decir, el agua que se consume en un edificio mientras éste se utiliza, ¿no? Agua sanitaria, agua para riego, agua para refrigeración, etcétera, 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 ¿no? Para esto, teniendo en cuenta estas consideraciones, es muy importante empezar a entender qué es el análisis de ciclo de vida, ¿no? El análisis de ciclo de vida es una metodología que estudia el impacto de una actividad o de un producto o de un proceso durante toda su vida útil, ¿no? Desde que producimos los materiales necesarios para, en ese caso, esa construcción, hasta que la construcción es demolida y es reciclada o no, ¿no? Las metodologías de ciclo de vida consideran distintos impactos ambientales,
desde impactos desde la emisión de gases de efecto invernadero, la emisión de contaminantes y también la utilización de fuentes de agua, ¿no? Aquí tenéis un report, un informe bastante interesante de la Joint Research Center de la Unión Europea, donde se explica que la metodología utilizada para hacer ciclos de vida en el sector de la construcción, ¿no? Y ahí podéis ver que el ciclo de vida va mucho más allá del uso o la construcción del edificio, ¿no? Empieza en la fase de diseño, en la fase de producción de materiales, de distribución de estos materiales, de construcción, de uso y finalmente acaba en la restauración de este edificio o la demolición de este edificio, ¿no? Volviendo al tema del consumo de agua indirecta y directa en la construcción, en los siguientes mapas, en la siguiente diapositiva, podemos ver cómo diferentes países importan agua en el sector de la construcción a través de sus materiales, ¿no? Por ejemplo, India importa mucha agua con los materiales de China, Italia también de China, Sudáfrica de India de China, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, este artículo, que lo podéis consultar para más referencias, pone de manifiesto que en el sector de la construcción el agua no únicamente se consume de forma directa, sino también de forma indirecta. De hecho, aunque vamos a hablar del consumo directo e indirecto, en general el consumo indirecto, es decir, el consumo de agua fuera del lugar de construcción, es bastante más elevado o suele ser más elevado que el consumo de agua que se realiza en el lugar de la construcción, ¿no? Es decir, la energía, el procesado de construcción de materiales, el transporte, supone un consumo indirecto de agua superior a las operaciones que se realizan en el emplazamiento, ¿no? Y para calcular esto, tenemos una herramienta muy interesante que es la huella hídrica. Y la huella hídrica es un poco el análogo al ciclo de vida, pero en lugar de calcular los kilos de CO2 o las toneladas de CO2, calcula los metros cúbicos de agua consumida en un proceso, producto, actividad, etcétera, ¿no? Y se divide en tres grandes bloques. El agua verde, que es la que viene de la precipitación y es la que queda en el suelo o se incorpora por las plantas y es muy relevante para temas agrícolas. El agua azul, que es la que extraemos de los ríos o de las aguas subterráneas para hacer cualquier actividad. Y el agua gris, que es la huella hídrica gris, que es la cantidad de agua requerida para asimilar la contaminación que se genera durante una actividad y a alcanzar los objetivos de calidad necesarios, ¿no? Aquí podéis ver un estudio, creo que este es en la Comunidad de Madrid, donde se hizo un análisis de la huella hídrica y podéis ver cómo en este caso la huella hídrica gris es muy superior, es la parte más significativa. La huella hídrica azul, que es la que vendría de la extracción de agua y muy relacionada con la actividad en el sitio, por lo tanto el consumo directo es la menor, y el agua verde, sobre todo en la madera, pues también es relativamente pequeña comparada con el agua gris. Si vamos a los materiales, es decir, el consumo de agua por materiales, en general podemos ver que el consumo de agua depende mucho del tipo de material, ¿no? Aquí podéis ver cómo en este artículo modelizaron el consumo de agua directo e indirecto de la construcción y llegan a la conclusión que, por ejemplo, el acero inoxidable pues es el material que consume mayor
agua azul, en el cual se tiene una mayor huella hídrica azul, ¿no? En cambio, el acero no inoxidable tiene una huella mucho menor, el cemento Portland aún mucho menor y el vidrio pues un poco superior, pero también muy inferior al acero, ¿no? Si vamos a la huella gris, es decir, recordamos el agua necesaria para diluir o asimilar la contaminación, vemos que aquí las cosas cambian un poco, sigue siendo en este caso el acero no inoxidable es el que necesita más agua gris para gestionar su contaminación, el seguido del acero inoxidable y el vidrio a partes más o menos iguales, y el cemento Portland pues es el que menor agua necesita, básicamente porque pues, seguramente en su proceso productivo pues necesita poca agua, ¿no? Podemos hacer análisis mucho más detallados utilizando esta herramienta y, por ejemplo, ahí podéis ver la huella hídrica azul que hemos visto hace 2 diapositivas, pero de cada uno de los materiales, pero repartida por los distintos procesos, ¿no? Y, por ejemplo, pues podemos ver que en el caso del acero, el acero inoxidable, pues la parte más relevante de la huella hídrica es la producción de aceros y los colores, no, perdón, la minería, ¿no? De la huella hídrica azul. Claro, ¿esto qué impacto tiene en el edificio, ¿no? Pues aquí veis un estudio donde estudiaron la huella hídrica de distintos edificios, no de materiales, ¿eh? Aquí ya es del edificio definitivo, ¿no? Y estudiaron la huella hídrica por metro cuadrado construido y la huella hídrica indirecta, la contenida en los materiales. Y podéis ver cómo en función del tipo de edificio, pues la huella hídrica es un poco distinta, ¿no? Porque en función del tipo de edificio, el tipo de materiales, pues cambian significativamente, ¿no? Y con esto lo importante es tener en cuenta que a la hora de construir o diseñar un nuevo edificio, si queremos minimizar el consumo de agua, es importante, o la huella hídrica, es importante considerar qué materiales vamos a utilizar, ¿no? A modo de información, la Unión Europea produce una serie de informes de referencia para los distintos sectores industriales que explica las mejores técnicas disponibles para procesos industriales. En este caso podéis ver cuáles son las mejores técnicas disponibles para la producción de acero, de madera o de cemento, ¿no? Es decir, ya hay mucha información de cuál es la mejor forma o la forma ambientalmente mejor de producir distintos materiales, ¿no? Y también a raíz a modo de curiosidad, pues podéis ver, y estos datos se tendrían que verificar, pero en este artículo científico podéis ver cómo se muestra la evolución del consumo de agua en la producción de acero en China comparada con la evolución de la producción, del volumen de producción, ¿no? Y podéis ver cómo, aunque el volumen de producción de acero ha aumentado en toneladas, el consumo de agua ha disminuido. Y esto básicamente es debido al aumento de la reutilización, de la implementación de estrategias de reutilización del agua en el proceso productivo y a mejoras en la producción del material, ¿no? Luego vamos a hablar más de la reutilización de agua. Vamos al uso de agua directo, es decir, al agua que se consume directamente durante el proceso constructivo.
Y bueno, si nos vamos a ver literatura, pues vemos que este volumen de agua varía significativamente en función de las prácticas de construcción, ¿no? que se utilizan, ¿no? Que podéis ver como distintos, en este artículo, distintos edificios de misma tipología tienen consumos de agua por metro cuadrado muy distintos, ¿no? Y esto pone de manifiesto que es muy importante hacer auditorías del agua y estudiar cuál es nuestro consumo de agua en el proceso productivo para identificar aquellos puntos de mejora, ¿no? Aquí a la derecha tenéis una guía bastante interesante de cómo aplicar este tipo de auditorías en los procesos constructivos, ¿no? ¿Dónde consumimos agua en la obra, ¿no? Pues en muchos procesos, en la supresión de polvo, en las instalaciones del sitio, en trabajos húmedos, en la limpieza de herramientas. Es muy importante analizar este consumo de agua, revisando la información, obteniendo los datos si no están disponibles, analizarlos, proponer mejoras y realizar un plan de acción para disminuir el consumo de agua, ¿no? No entraremos en el detalle de cuáles serían las actuaciones, pero ahí, pues en ese informe, en ese report, podéis ver muchas opciones, ¿no? Desde recirculación y reutilización de agua, a utilizar tecnologías de control de polvo que no utilicen agua, que utilicen muy poca agua, etcétera, 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 ¿no? Entonces es una muy buena estrategia en los procesos constructivos a la hora de disminuir el consumo de agua directa, realizar auditorías del agua. Por ejemplo, como comentábamos, ¿no? Utilizar mortero seco, aditivos reductores de agua, curado con bajo aporte de agua, gestión del polvo con nebulizadores, limpiadores de baja presión, etcétera, etcétera, ¿no? También a modo de ejemplo, el edificio de Wilmot Dixon, es un ejemplo que está en el Reporeso, consiguieron un ahorro únicamente cambiando el tipo de urinarios que se utilizaban a la obra a urinarios secos de un 20% del total del agua consumida, ¿no? De un 6,3 hectómetros o millones de litros al año. O en la zona olímpica de Londres utilizaron agua reciclada para el control del polvo, ahorrando 80.000 litros al día, ¿no? O en Balfour Beatty utilizaron agua de lluvia que supuso un 18% de reducción y 208 metros cúbicos de agua ahorrado por cada millón de liras de construcción, ¿no? de coste de construcción. O sea que la reducción de agua no es únicamente un tema de gastar menos agua, sino cambiar los procesos productivos, ¿no? Y pasamos al agua durante el uso del edificio, ¿no? En este caso, podéis ver que el consumo de agua en una vivienda sin jardín, como decíamos al principio de la charla, de la presentación, pues básicamente se va a la ducha, a temas sanitarios, ¿no? Al lavabo, al inodoro y a la ducha. La cosa cambia si la vivienda tiene jardín y la cosa cambia también si el edificio no es un edificio de uso residencial, ¿no? Por ejemplo, pues en este gráfico podéis ver cómo los restaurantes obviamente tienen su mayor consumo de agua en la parte de lavado de lavado de vajilla, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, pues en las escuelas, pues una parte importante, seguramente en función del país, pues va ligada al paisajismo, ¿no? Al tema de los jardines. Aquí podéis ver un ejemplo en este artículo de cómo cambia
el uso de agua significativamente en función del tipo de edificio, ¿no? Por ejemplo, el edificio con un mayor consumo de agua por metro cuadrado construido son los edificios multifamiliares de alta densidad, ¿no? En cambio, por metro cuadrado construido, pues un edificio unifamiliar, pues seguramente es el que tiene menor consumo de agua por metro cuadrado, ¿no? Esto no es el consumo de agua a nivel total, ¿eh? Es el consumo de agua por metro cuadrado, o sea que estos números se tienen que considerar y de poner en contexto. ¿Y cuánta agua se consume en un edificio? Pues esta parte es complicada de calcular. De todas formas, en el Código Técnico de la Edificación, que es el documento de referencia, existe una fórmula para calcular el caudal máximo que se tiene por el cual se tienen que diseñar los edificios, ¿no? Y esta parte es bastante relevante para tener un poco en cuenta el caudal máximo a considerar instantáneo, ¿no? de agua fría, ¿no? Y en función del número de instalaciones y de la tipología de estas instalaciones que hay en un edificio, pues el caudal máximo va a ser uno o va a ser otro. Sí que es verdad que en el Código Técnico de la Edificación menciona apartados relacionados con el ahorro del agua. No obstante, estos apartados básicamente se limitan a tener dispositivos de ahorro de agua en los grifos en edificios públicos, ¿no? También hay alguna mención al hecho de utilizar agua con recuperación de agua en la condensación de agentes frigoríficos. Pero no hay mucho más. Es decir, en este sentido, el Código Técnico de la Edificación no menciona muchas estrategias de ahorro de agua durante el uso del. A nivel de legislación en Cataluña podemos ver un poco más de concreción en la legislación, en el decreto 21/2006, donde menciona la parte de saneamiento separativa de pluviales y residuales para poder reutilizar las aguas pluviales, grifos y equipos de ducha diseñados para ahorrar agua, cisternas de doble descarga, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en algunas ordenanzas municipales, por ejemplo la de San Cugat del Vallès, que fue pionera, donde vemos unas medidas obligatorias en determinadas construcciones de obra nueva mucho más concretas y muy encaradas al ahorro de aguas, ¿no? Contadores individuales por vivienda, reguladores de presión, aprovechamiento de aguas freáticas, etcétera, etcétera. Y después de esa Cugat, pues muchos municipios han seguido el ejemplo y han empezado a implementar estrategias, han implementado normativa municipal, ordenanzas municipales para mejorar, para obligar a implementar medidas de ahorro de agua. Es importante considerarlas a la hora de. Pero además de estas medidas obligatorias, pues es importante considerar qué otras medidas podemos implementar en el edificio, ¿no? Y la primera es el tema de los grifos, y es importante considerar, si la legislación lo permite, cuál es el tipo de tecnología o de producto, de sistema que ahorra más agua, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los edificios domésticos,
pues probablemente el grifo con mando monomando, pues en este caso es el que tiene un mayor potencial de ahorro de agua, ¿no? Comparado con el tipo de grifos temporizados, ¿no? Eso siempre y cuando pues, los usuarios hagan un uso adecuado de este tipo de instalaciones, ¿no? Por otra parte, existen sanitarios sin uso, con un uso muy pequeño de agua, ¿no? Por ejemplo, pues sanitarios con compostaje, sanitarios secos o semisecos, ¿no? Entonces ahí pues podemos ver que el consumo de agua, pues el ahorro de agua ahí empieza a ser mucho más significativo, ¿no? Recomiendo la tesis de Daniel Zamora, tenéis la referencia en la diapositiva, donde estudia cómo distintos sistemas ahorran de agua de forma real en los edificios, ¿no? Tenemos si hablamos de instalaciones ya públicas, pues tenemos los urinales secos, es un gran avance y básicamente utilizan un sifón con un tipo hay muchas metodologías, pero en este caso pues utilizan un sifón con un tipo de fluido que no se mezcla con el agua y por lo tanto pues realiza el sello hidráulico de las olores, pero sin utilizar ningún tipo de agua, ¿no? No sé si habéis tenido la oportunidad, pero la verdad es que este tipo de urinarios pues no generan ningún tipo de olor y utilizan cero agua, ¿no? Cada medio litro de orina pues ahorra 5 litros de agua de limpieza, ¿no? Y luego están los electrodomésticos. En las etiquetas energéticas nuevas pues ya empieza a haber parámetros de consumo de agua en litros al año, ¿no? Entonces esta parte pues también en edificios a la hora de digamos, a poner las instalaciones en el edificio y los electrodomésticos es importante empezar a considerar electrodomésticos de muy bajo consumo de agua, ¿no? Por ejemplo, los lavavajillas pues, pueden consumir de 6 a 18 litros. Entonces, en este caso, pues es relevante escoger el tipo de lavavajillas. Y en este sentido, la revolución digital ha aportado también nuevas herramientas, como por ejemplo el control inteligente de riego que permite regar únicamente cuando la planta lo necesita, o el control de fugas que permite detectar fugas y cortar el suministro de agua aunque digamos, el propietario los habitantes no estén en la casa, ¿no? De forma remota, o sistemas de purificación de agua con digamos, rechazo cero de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente nos queda hablar de las fuentes alternativas de agua, que es una estrategia muy importante a la hora de ahorrar agua en el sentido de liberar el recurso para otros usos no domésticos, ¿no? Y esta es una estrategia que ya se utiliza desde tiempos inmemorables, ¿no? Aquí podéis ver unos aljibes históricos donde donde se recogía el agua de lluvia, ¿no? Y precisamente la recogida de aguas pluviales es una de las principales en edificios, una de las principales fuentes alternativas de agua. Su uso, pero está limitado a cisternas de inodoros, a riego de jardines o a limpiezas, ¿no? O contra incendios. Es decir, no se puede utilizar el agua de lluvia para agua potable, ¿no? ¿Qué componentes
puede tener una instalación de recuperación de aguas pluviales? Pues puede ser muy compleja o muy sencilla, pero en general se requiere obviamente, de una recolección del agua que cae en las superficies, a una conducción hacia un depósito y una inyección de esta agua hasta el punto de consumo, ¿no? A partir de ahí, pues os recomiendo que leáis esta guía técnica de aprovechamiento de aguas pluviales. Existen técnicas de conservación del agua o de tratamiento del agua, existen sistemas de regulación o de integración con la red existente, de automatización, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que es relevante en el caso de las aguas pluviales. La parte más relevante es el cálculo del potencial máximo de recolección, que vendrá influido obviamente por la pluviometría de la zona, pero también por la demanda de agua y la cantidad máxima de agua aprovechable. Es decir, el diseño o el volumen total del depósito de almacenamiento jugará un papel muy importante a la hora de considerar qué porcentaje del agua que cae en el tajado se puede aprovechar para otros usos no potables, ¿no? Hay ejemplos maravillosos de recolección de aguas de lluvia, por ejemplo, la Academia de las Ciencias de California o la Biblioteca Taipei. Os recomiendo que busquéis en Internet los sistemas que tienen estas instalaciones, porque la verdad son muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y siguiendo con el agua de lluvia, ya pasando a una parte más de construcción o de urbanismo, es importante considerar el tema del drenaje. Es decir, las ciudades hasta la fecha pues son bastante impermeables, por la cual cosa el agua de lluvia pues no permea hasta al suelo, haciendo que se pierda o se vaya al río, y por otra parte pues pudiendo causar fenómenos como las inundaciones, ¿no? A la hora de diseñar pavimentos es importante empezar a considerar lo que se llaman sistemas de drenaje sostenible, es decir, sistemas que permiten al agua drenar, que no son impermeables, y aparte de mejorar todo lo que es el tema de evacuación de este agua y por lo tanto tener un impacto muy positivo sobre las posibles inundaciones, pues nos permiten recuperar este agua, ¿no? Por ejemplo, pues teniendo pavimentos permeables con depósitos debajo, ¿no? Y esta parte, pues este agua que cae sobre este pavimento, en la foto podéis ver un parking, pues es recogida y se puede utilizar para otros usos. Os recomiendo también la guía de diseño de gestión sostenible de aguas pluviales en Madrid, ¿no? Hay numerosos casos de estudio y es bastante relevante. Y también la guía de adaptación al riesgo de inundación, que toca concretamente el tema del drenaje sostenible. Luego tenemos las aguas grises. ¿Qué son las aguas grises? Pues son todas las aguas residuales que se generan en un edificio, domésticas, en un edificio de uso doméstico, exceptuando las aguas que provienen del retrete, ¿no? Es decir, aguas de lavavajillas, grifos, lavadora, ducha y lavabos. Y estas aguas se pueden, con un tratamiento, también recuperar y utilizar para otros usos. La ordenanza, por ejemplo, de San Cugat ya contempla este tipo de fuentes alternativas de agua. Como en el caso del agua pluvial, pues sus usos obviamente están limitados. En el caso residencial, para la descarga de cisternas o el riego de jardines. En el caso de servicios, para zonas verdes y irrigación o baldeo de pavimentos. O en el caso industrial, pues se tiene que estudiar caso por caso. Aquí sí que ya tenemos una normativa de calidad que considera distintos parámetros que se deben cumplir para poder reutilizar
este agua, básicamente porque ya estamos hablando de agua que puede tener cierta contaminación biológica, ¿no? De restos de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Las tecnologías ahí son un poco más complejas y sobre todo requieren de una red separativa, es decir, debemos recoger el agua gris por separado del agua negra. Si existe esta red, luego se pueden poner numerosos tratamientos. Podemos partir de un sistema sin tratamiento, por ejemplo, recogiendo el agua de la ducha y los lavabos y utilizándola para descarga de inodoros, ahorrando una fracción significativa, o luego podemos ya ir a sistemas un tratamiento físico, con tratamiento físico-químico e incluso con un tratamiento biológico. En función del tratamiento, pues alcanzaríamos una calidad que nos permitirá reutilizar más o menos porcentaje del agua gris generado, ¿no? Existen también sistemas verdes, por ejemplo, esto es una pared verde que además de tener ventajas energéticas sobre el edificio, pues es capaz de depurar parte del agua gris para su posterior tratamiento, ¿no? Como os decía, Sant Cugat es un ejemplo significativo de municipio donde se ha implantado por ordenanza municipal la obligación en determinados edificios de instalar sistemas de recuperación de aguas grises. Y como podéis ver en el gráfico, pues seguramente a raíz de esta y diversas medidas, pues el consumo de agua por habitante en Sant Cugat ha disminuido significativamente en los últimos años, ¿no? Pasando de 192 litros a 130 y seguramente ahora están por debajo de estas cifras. Es decir, son medidas que realmente ayudan a la ahorra de agua, ¿no? Y aquí podéis ver en esta diapositiva un caso de estudio de cómo distintas estrategias de utilización de fuentes alternativas de agua puede ayudar a reducir el consumo de agua, ¿no? Por ejemplo, podéis ver cómo únicamente el reemplazo de inodoros pues puede suponer una mejora significativa y obviamente la combinación de distintas estrategias, utilización de agua gris y utilización y recuperación de agua de lluvia es la que permite un ahorro más significativo. También dependiendo del tipo de edificio a considerar, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un edificio multifamiliar residencial, pues donde seguramente no habrá zona jardinada, pues el número o será mínima, el potencial de ahorro de agua también será pues menor, ¿no? Que en el caso de sustituir el agua de riego por agua gris, agua de lluvia o combinando las dos estrategias. Y creo que es interesante acabar este apartado de fuentes alternativas mencionando la reutilización de agua, ¿no? Entendemos como reutilización de agua el hecho de utilizar el agua de las depuradoras urbanas, tratarla y utilizarla para otros usos, ¿no? No estamos hablando de un tratamiento en el edificio, sino estamos hablando de utilizar agua que proviene de la depuradora y tratarla para otros usos, ¿no? Básicamente aquí podéis ver un poco cómo evoluciona el agua en el ciclo urbano, ¿no? Cogemos agua de alta calidad de los ríos, la tratamos y hacemos agua potable, la utilizamos y bajamos la calidad generando el agua residual, que tratamos y enviamos al medio natural. Y si queremos reutilizar este agua, pues podemos tratarla aún más y obtener un agua de calidad igual o incluso superior en algunos casos al agua potable, ¿eh? No obstante, los usos de esta agua pues también están limitados, lo veremos más adelante. Básicamente aquí podéis ver
el esquema. Yo recomiendo también, si os interesa el tema, la guía para la aplicación del Real Decreto que regula el uso de aguas regeneradas, no la reutilización de agua. El concepto es, después de las estaciones de depuración de agua residual, añadir una estación de regeneración de agua, una ERA, que permite alcanzar los niveles de calidad en función de los usos, ¿no? Y aquí también a nivel de curiosidad, pues esto es un caso real de una depuradora donde podemos ver cómo entra el agua y cómo a través de los distintos tratamientos pues podemos obtener una agua de muy elevada calidad que perfectamente reutilizable, ¿no? ¿Y dónde podemos reutilizar el agua? Pues en el caso urbano, básicamente, o en el caso que nos atañe, que son los edificios, pues en el riego de jardines privados y en la descarga de aparatos sanitarios. En el caso de servicios se puede utilizar en el riego de zonas verdes, baldeo de calles, lucha contra sistemas contra incendios y lavado industrial de vehículos. En ningún caso esta agua puede ser utilizada de forma directa para fines potables, ¿no? Ya también a nivel de ejemplo, pues tenemos el caso de Sabadell, donde aquí podéis ver en el mapa, para los que conocéis la zona, hay un polígono industrial, un polígono comercial bastante grande con distintas franquicias, con distintos edificios, entre ellos un IKEA y un Leroy Merlin bastante grande, restaurantes, etcétera, etcétera. Y el agua que se utiliza para descargas de inodoros en este polígono comercial proviene de la estación depuradora de aguas residuales de Sabadell, donde con un sistema bastante tecnificado son capaces de alcanzar una calidad perfectamente utilizable, en este caso en la descarga de sanitarios, ¿no? Este es un caso real que los que vivís por la zona pues podéis contextualizarlo, ¿no? Esto ha permitido ahorrar 150.000 metros cúbicos del agua anuales, ¿no? Porque además también se ha construido una red de distribución de agua regenerada para edificios, también para descarga de sanitarios, de inodoros, en edificios de nueva construcción, y existe un dispensador de agua regenerada para aquellos usos que estén autorizados, ¿no? Y para terminar la charla, pues comentar que existen distintas certificaciones ambientales en el ámbito de la construcción, ¿no? Quizás el LITU, el BREEAM son las más conocidas, y algunas de estas ya obviamente incorporan el tema del agua. También hay sistemas de indicadores de referencia específicos para el agua, como el Water Rating Index o el Water Sense de la Agencia Ambiental Americana. Si queremos considerar calcular o poner de manifiesto el ahorro real de nuestras construcciones, pues el utilizar estas certificaciones ambientales es muy interesante, ¿no? Y si queréis conocer ejemplos curiosos, tenéis enlaces en la presentación. El Brock Environmental Center en Estados Unidos, que utiliza o tiene el objetivo de utilizar cero agua externa, más allá de la que pueda recoger por la lluvia, etcétera, etcétera. El centro para la vivienda sostenible, que utiliza soluciones basadas en la naturaleza para el reciclaje de agua, integrando paisajismo y recuperación de aguas.
o otros edificios como el Eurobusiness Office Tower, que tiene un tratamiento del 100% del agua, incluyendo la captura de agua de la recolección de agua de lluvia, el condensado de los aparatos de clima y la infiltración en acuífero, ¿no? Son ejemplos bastante interesantes.